El tribunal, habiendo deliberado, va a proceder a emitir el veredicto y procederé a dar lectura al acta de deliberación. Los Ángeles, 9 de abril de 2025. Vistos. Las integrantes de esta sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles, reunidas después del debate de rigor, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 339 y 340 del Código Procesal Penal, teniendo presente el mérito de las pruebas rendidas en el curso de la audiencia, con arreglo a las normas contenidas en el artículo 297 del cuerpo legal citado, previa deliberación y por unanimidad, ha resuelto: primero, condenar a Óscar Andrés Contreras Alarcón como autor ejecutor del delito de homicidio calificado, ilícito descrito y sancionado en el artículo 391, número 1, calificante primera y cuarta del Código Penal, en grado de consumado, y como autor de un delito consumado de ultraje de cadáver, descrito y sancionado en el artículo 322 bis, número 3 del Código Penal, cometidos en la persona y en la memoria respectivamente de Eber Albarrán Ortiz, ilícitos cometidos el 31 de agosto de 2023 en la comuna de Los Ángeles. La decisión consignada se funda en que las pruebas testimonial, pericial, documental y otros medios de prueba rendidos en el juicio oral por los acusadores persecutor permitieron acreditar, más allá de toda duda razonable, que efectivamente el día de los hechos, el acusado, premunido de un arma cortante y un elemento contundente, con ánimo homicida y aprovechándose del estado de indefensión en que se encontraba la víctima, lo golpeó y realizó múltiples cortes en diferentes partes de su cuerpo, aumentando deliberada e inhumanamente su dolor, ocasionándole una hemorragia aguda que le causó la muerte en el mismo lugar. Así, estas sentenciadoras entienden que se ha probado la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, sin que haya resultado acreditada la teoría de la defensa de Óscar Contreras, en orden a que se trataría de un homicidio simple por las circunstancias que configuran la alevosía y el ensañamiento antes referidas, que fueron debidamente acreditadas. Del mismo modo, con la misma prueba de cargo ya indicada, se pudo establecer, más allá de toda duda razonable, que el enjuiciado Contreras Alarcón desmembró el cuerpo fallecido de Elber Albarrán Ortiz, decapitándolo y cercenando sus extremidades inferiores, lo que configura el delito de ultraje de cadáver, desde que atentó contra la memoria del occiso al haberse afectado considerablemente el cuerpo sin vida de la víctima, desestimándose las alegaciones de la defensa en cuanto tal acción realizada por el encartado fue para encubrir el delito que había cometido, estimándose como un delito independiente más que un agravante como lo propuso la Fiscalía, acogiéndose en ese sentido la solicitud del querellante por la delegación presidencial del Biobío. Se desestiman las agravantes establecidas en el artículo 12, número 4, número 9 y número 21 del Código Penal, invocadas por el acusador fiscal. La contemplada en el artículo 12, número 4, esto es, aumentar deliberadamente el mal del delito causando otros males innecesarios para su ejecución, ello atendido a que los hechos que configurarían esta agravante son los mismos que ya se tuvieron presentes por el tribunal para calificar el delito de homicidio con la calificante de ensañamiento, de manera tal que considerarlo nuevamente constituiría una infracción al principio non bis in idem. En cuanto a emplear medios o hacer que concurran circunstancias que añadan a la ignominia a los efectos propios del hecho basada en el desmembramiento del cuerpo fallecido de la víctima, tampoco es posible estimarla como concurrente, por estar ello expresamente prohibido en el artículo 63 del Código Penal, desde que, como se razonó precedentemente, tal hecho configura el delito de ultraje de cadáver. Que asimismo, si bien se estableció que la persona de la víctima era transgénero y que esa condición era conocida por el acusado, se desestimará el agravante del artículo 12, número 21 del Código Penal, porque no existe descripción fáctica ni referencia alguna a que la motivación para cometer el ilícito hubiese sido la identidad de género de la víctima. Tampoco explicó ni acreditó cómo dicha identidad tuvo influencia en la decisión de cometer el crimen. Respecto de la agravante invocada por el acusador particular, dispuesta en el artículo 12, número 12 del Código Penal, esto es, ejecutar el delito de noche o en despoblado, no será acogida, desde que si bien el delito se cometió en horas de la noche, no se acreditó que aquello favoreció la comisión de los delitos. Segundo, atendido el veredicto condenatorio comunicado, la decisión sobre eventuales circunstancias modificatorias de responsabilidad penal ajenas al hecho punible se difiere para la sentencia definitiva. Tercero, la sentencia definitiva será redactada por la jueza Ingrid Quesada Valdebenito y se dará a conocer el día lunes 21 de abril del año en curso a las 13:30 horas por videoconferencia a través de la plataforma Zoom.
RUC número 2300952952-7, RIT número 10/2025. Decisión pronunciada por las juezas titulares del Tribunal de Juicio Oral y lo Penal de Los Ángeles, Caribe de la Beltrán, Marisol Panes Viveros e Ingrid Quesada Valdebenito. Ese es el tenor del veredicto, es condenatorio. Vamos a abrir paso entonces ahora a la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal. Tiene la palabra el Ministerio Público. Gracias, su señoría. Habiendo obtenido veredicto condenatorio, vamos a solicitar autorización para la lectura resumida y proceder a la incorporación de prueba documental que se había diferido para el caso eventual de este veredicto, contemplado en los números 6 y 7 de su señoría. Bien, proceda. Vamos a comenzar por el número 7, su señoría, extracto de filiación y antecedente. Nombre: Óscar Andrés Contreras Alarcón, RUN 18.102.334-1, fecha de nacimiento 10 de octubre de 1991, circunscripción Los Ángeles. Número de inscripción 2532, registro S 1992. Estado civil C, domicilio, se indica el domicilio del acusado, su señoría, de acuerdo a la prevención efectuada durante el juicio de la Comuna de Los Ángeles. Registro General de Condenas, causa número 7253/2017, RUC 1701239569-8, Tribunal de Garantía de Los Ángeles, fecha del delito, autor de robo por sorpresa en su grado de frustrado. Resolución del 26 de marzo de 2019, condenado a 541 días de presidio menor en su grado mínimo, pena sustitutiva, reclusión parcial nocturna. Solicito se tenga por incorporado, perdón, en la página 2 se refiere... reitera Óscar Andrés Contreras Alarcón, indica nuevamente el RUN, registro especial de condenas por acto de violencia intrafamiliar sin anotaciones. Solicito se tenga por incorporado, señoría. Por incorporado. Y el número 6, señoría, también la lectura resumida de la copia de sentencia referida. ¿Cómo se pide? Fecha y parte resolutiva de la sentencia. Los Ángeles, 26 de marzo de 2019. Se declara: 1. Que se condena al acusado Óscar Andrés Contreras Alarcón, ya individualizado, a la pena de 541 días de prisión menor en su grado medio y a las penas accesorias de suspensión de cargo y oficio público durante el tiempo de la condena por su participación en calidad de autor en el delito frustrado de robo por sorpresa, cometido el 31 de diciembre de 2017 en calle Colo Colo, a la altura del número 565 de la ciudad de Los Ángeles. 2. Que por no reunir el imputado Óscar Andrés Contreras Alarcón los requisitos del artículo 4 de la ley 18.216, no se le concede la pena sustitutiva de remisión condicional. Sin embargo, de oficio, el tribunal, por estimar que se reúnen en este caso los requisitos del artículo 8 de la ley 18.219, se sustituye al sentenciado la pena privativa de libertad impuesta por pena sustitutiva de reclusión parcial. En la página 2, en el número 3, que se condena en costas al imputado Óscar Andrés Contreras Alarcón, ya individualizado de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 del Código Penal. Sin embargo, en virtud de lo expuesto en el inciso final del 47 del Código Procesal Penal, se le exime de su pago. Anótese, regístrese y archívese en su oportunidad. Al final indica RUC número 170-123-9569-8, RIT 7253-2017, dictada por Ruth Isabel Martínez Velázquez, juez titular del Juzgado de Garantía de Los Ángeles. Solicito se tenga por incorporado, su señoría. Por incorporado. Su señoría, habiéndose pronunciado por las demás circunstancias agravantes, vamos a solicitar solamente en esta oportunidad al tribunal se tenga presente en la determinación de la pena, en la extensión del mal causado, la forma y comisión del mismo delito, y particularmente lo que es que esta forma y comisión del mismo delito produjo un grave daño emocional, un dolor espiritual, en particular a la víctima indirecta, su madre, doña Sandra Ortiz, que declaró en estrado. Solicito se tenga presente lo expuesto por ella misma en razón al dolor que representa para ella la muerte de su hijo Ever y la forma también en que ésta se produce, señalando también los problemas físicos y de salud que esto le trajo: no poder dormir, no poder conciliar su vida, sus malestares de tipo físico y emocional, así como lo manifestó y pudimos evidenciar todos en la audiencia. Eso es, su señoría.
para efectos de la determinación de la pena, su señoría, y que no se considere ningún tipo de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos por las alegaciones que ya se han efectuado. Eh, Su señoría, porque el diputado en ningún caso ha prestado colaboración, no ha sido sustancial, su declaración se produce con posterioridad a la concurrencia de la PDI al domicilio del imputado, en donde ya tenía reunido varios antecedentes previos, su nombre, el video de la grabación cuando se abandona en la vía pública la mochila con las extremidades inferiores de la víctima. eh, Además, cuando la colaboración que aquí se produce es por parte del padre del imputado, quien accede a que ingresen al domicilio, voluntariamente accede a que ingresen a la pieza, y cuando ya la PDI ve la sangre, y el propio imputado así lo declara, cuando ya ven la sangre era evidente que algo había pasado, de manera que ahí yo conté lo que había hecho. ¿De qué nos ayuda esta confesión espontánea y posterior? O sea, más que nada, nos ayuda para encontrar el resto del cuerpo de Ever, que es la cabeza y el torso. Sin embargo, su señoría, ya se tenía hasta ese momento la otra parte del cuerpo de Ever, que nos habría permitido de todas maneras identificarlo con los ADN existentes, y en ese contexto la colaboración en ningún caso es sustancial, además que oculta información respecto del calzón o pantaleta, respecto de dónde botó el cuchillo o en qué momento. Cuando se le pregunta en qué momento, tampoco hay información relativa a aquello. No hay información relativa a por qué fue a votar el resto de Ever en el otro extremo, digamos, en Augusto Dalmar, y él señala que todavía se lo pregunta, es decir, ni siquiera da una explicación espontánea como que pudiera haber sido aceptada, por ejemplo, que lo olvidó. Jamás dijo eso. Entonces, en ese contexto no es creíble y dice difícil acordarme. También respecto del motivo de la discusión, no lo recuerda. Y en general, su señoría, a todas las preguntas relevantes no hace una entrega colaborativa, sino que lo único que señala es que él recuerda haber dado una puñalada en el cuello a Eve. De tal manera que con los antecedentes que ya se tenían hasta el momento, en ningún caso se puede considerar esta manifestación como una colaboración y menos que esta sea sustancial al esclarecimiento de los hechos, dado todas las probanzas que ya se mantenían hasta el momento y que permitirían con posterioridad reunir el resto. Así las cosas, señoría, no se tenga por concurrente la atenuante del 11 número 9 y tampoco, su señoría, como ya se ha señalado, la del 11 número 6 porque no es procedente de acuerdo a lo que ya se ha incorporado. Eso es, su señoría, por esta parte. Y en concreto, ¿qué pena solicitaría por ambos delitos? Sí, sí, su señoría, solicitamos la pena de presidio perpetuo calificado respecto del homicidio calificado y respecto más las accesorias que correspondan, la huella genética y las costas de la causa, y respecto del otro delito por el cual ha sido condenado a la pena solicitada por la querellante, más las accesorias que correspondan y las costas, sí. Como fiscal, cómo llega al presidio perpetuo calificado? Está silenciado. Perdón, consideramos que no le favorece ninguna circunstancia atenuante. Si bien es cierto, las circunstancias agravantes no fueron acogidas por el tribunal, lo cierto es que se excluye el mínimo del tramo a aplicar, y solicitamos expresamente se tuviera presente el daño y el dolor sufrido por la víctima indirecta, y detrás de ella hay una familia, en donde en definitiva han visto un, un descrédito y digamos un disvalor en relación a la vida humana y en particular respecto de Ever. En ese contexto entendemos que la forma de comisión, los medios Fiscal, empleados, las circunstancias, perdón, magistrado. ¿qué pena en abstracto está considerando para el robo perdón, para el homicidio calificado? eh,
No le entiendo, magistrado. ¿Cuál es la pena en abstracto? Lo que pasa es que está pidiendo presidio perpetuo calificado respecto de un delito que, de acuerdo a la pena en abstracto del artículo 391, tiene otro marco legal de pena. Por eso le estoy Sí, consultando de espera un dónde segundo. saca el presidio perpetuo calificado. Sí, un segundo. Sí, magistrado, sí tiene razón, perdón. Su señoría, vamos a solicitar el máximo del tramo, considerando las alegaciones que yo efectué, que es el presidio perpetuo, señoría. Bien. La querellante por la delegación presidencial del Biobío. Magistrado presente que al parecer tiene algún inconveniente técnico la querellante. Estoy tratando de comunicarme por interno, pero no me responde. Bien, vamos a continuar en el intertanto entonces con la querellante por la víctima indirecta. Magistrado, Está silenciado. Sí, se vamos a desconectó la querellante. se desconectó. Sí, ahí viene ingresando nuevamente. Deme un segundo. Bien. Doña Francisca, ¿se puede encender su cámara y audio? Doña Francisca, ¿me escucha? No, tiene problema de conexión, magistrado. No, no se escucha nada, querellante. Don Claudio, yo creo que desconéctela, contáctense con ella, le informan que que se conecte de otra forma y por mientras vamos a continuar con las alegaciones por la víctima indirecta. A ver, pues ahí volvió. ¿No escucha, querellante? ¿Ahí, magistrado? Ahora sí Sí, la lo escuchamos. escucho bien. ¿Ustedes? Bien. Sí, la escuchamos. Ya. ¿Está con buena Magistrado, ahora? sí, esta parte querellante, ¿perdón? Sí, tiene la Sí, palabra. estoy bien, con buena cobertura. Magistrado, esta parte va a solicitar en atención a la extensión del mal causado en doña Sandra Ortiz, madre de la víctima, y doña Noelia Albarrán, quienes declaran visiblemente afectadas, además por la pérdida de hijo y hermano, y además atendía la forma en cómo se le quitó la vida a la víctima. Considerar que no hay colaboración sustancial y para eso me voy a remitir a lo ya señalado en el alegato de clausura. Respecto al delito de homicidio calificado, solicita la pena de presidio perpetuo y respecto del delito de ultraje de cadáver, 3 años de presidio menor en su grado medio. Bien, gracias. Muchas Bien, gracias, ahora magistrado. sí, la querellante por la víctima indirecta tiene la palabra. No se escucha, don Nicolás. Activen el micrófono de la sala, por favor. ¿Ahora sí? ¿Me escucha su señoría? Ahora sí lo escuchamos. Muchas gracias, su señoría. Bueno, de manera muy sucinta, lo cierto es que el Ministerio Público ya se hizo cargo de aquellos antecedentes objetivos que logramos valorar y apreciar, es decir, el sentenciado, el condenado en esta causa, que había sido objeto de un reproche penal que pudimos precisar claramente insuficiente. Sin embargo, respecto de esto en particular, su señoría, entendemos que la pena a aplicar y la solicitada por esta parte es presidio perpetuo respecto al delito de homicidio. Cabe hacer mención que respecto de la extensión del mal causado fue notoria la afectación de la madre. Sin embargo, no basta con que perdió a su hijo. Es aquella forma en la que perdió a su hijo, su señoría.
Es un hecho traumático. Probablemente en el transcurso de su vida jamás va a poder superar un hecho como esto. Lo mismo ocurre respecto a Noelia, lo mismo ocurre respecto a Daniel, quien de hecho incluso no fue capaz de declarar en juicio porque lamentablemente se descompensa emocionalmente, otro hermano de la víctima de este delito. Y además no podemos olvidar que existe un hijo de por medio, su señoría. Ese es el nivel de afectación, esa es la extensión del mal causado y es a razón de lo mismo que nosotros solicitamos que se aplique la mayor, el máximo de la pena requerido en este delito y por tanto respecto al homicidio, el presidio perpetuo, señoría. Respecto al tipo penal de ultraje, coincidimos y vamos a solicitar también el máximo en virtud de los mismos argumentos, su señoría, y solicitar la pena de 3 años por este tipo penal, su señoría. Bien. La defensa. Gracias, magistrada. Magistrada, por nuestra parte, en este caso hay que señalar que la pena del homicidio calificado, como bien sabemos, va de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo simple. En base al artículo 68, creemos que concurre un atenuante, el atenuante del artículo 11, número 9, y que el tribunal debe considerarla como muy calificada, en primer lugar. ¿Por qué solicitamos esto? Porque creemos que Oscar colaboró sustancialmente en la investigación. Primero, hay que señalar que cuando los funcionarios policiales llegan a su domicilio, llegan por esta sospecha fundada de la comisión del hecho ilícito donde se les deja ingresar voluntariamente por parte de los padres de mi representado al domicilio. Y cuando llegan a la habitación, se dan cuenta de las manchas pardo-rojizas y de los otros signos que eran evidentes, y él inmediatamente y espontáneamente les señala: yo fui, y relata informalmente a los funcionarios policiales de cómo habrían ocurrido los hechos. Tanto es así que acompaña a los funcionarios policiales hasta el sector El Triángulo, que como bien sabemos habría Magistrada, dejado... disculpe, señora defensora, disculpe que tenemos problemas nuevamente con la conexión de la querellante. Yo la veo en cámara. Y ahora volvió. Doña Francisca, trate de no moverse del lugar, por favor, que se le va la conexión. En condiciones, magistrada. Bien. Defensa, ¿puede retomar? No sé si recuerda dónde yo. Sí, magistrada, que Continúe. acompaña a los funcionarios policiales al sector El Triángulo a señalarle dónde había dejado las partes del cuerpo en aquel sector. Y por otra parte, también les señala incluso cuál fue el arma homicida y las características de este cuchillo, dónde se deshizo de él y que luego los funcionarios policiales no encontraron. Luego de estos hallazgos, se despacha la orden de detención verbal, como nos señalaron los propios funcionarios policiales. Y luego él es detenido y presta declaración voluntaria sin presencia de abogado defensor ante fiscal del Ministerio Público y de 2 funcionarios policiales, relatándole nuevamente y ahora formalmente la ocurrencia de los hechos. El funcionario policial que declaró en el juicio, don Sergio Garrido, lo que señala, y de hecho lo que señaló también ahora en la audiencia de 343 por parte del Ministerio Público, es que igual iban a llegar al resultado. Pero ciertamente, y el propio funcionario lo reconoce, llegaron de una manera más rápida. Tampoco podemos dejar pasar por alto que si bien habrían videos, como por ejemplo el video de Augusto Dalmar, cuando se le consulta al funcionario policial, lo que señala es que a través de ese video solamente pudieron determinar que se trataba de un hombre sin barba, pero que no habría ninguna característica, evidentemente, por la oscuridad del video que dé cuenta de esto. Y esto, don Oscar nunca lo negó, nunca negó este recorrido ni la dinámica en la que ocurrieron los hechos. Y por otra parte, también mi representado declara en juicio, poniéndose a disposición de todos los intervinientes, incluso del tribunal, para que se le realicen las consultas del interrogatorio, renunciando a su derecho a guardar silencio. En este sentido, creemos que su colaboración ciertamente ha sido sustancial al esclarecimiento de los hechos y que debe considerarse como muy calificada. Si es que el tribunal tiene por concurrente dicha atenuante como muy calificada, nos permite entonces rebajar la pena en 1 grado, en virtud del artículo 68 bis, y solicitamos la pena de presidio mayor en su grado medio
esto es de 10 años y un día a 15 años, solicitándola en el mínimo de 10 años y un día. Por otra parte, si el tribunal considera no esta atenuante del artículo 11, número 9, como muy calificada, sino simplemente como una atenuante con los mismos argumentos que ya se señalaron por la defensa, y al no concurrir ninguna circunstancia agravante, se excluye entonces el máximo de acuerdo al artículo 68 y la pena quedaría de presidio mayor en su grado máximo, excluyendo así el presidio perpetuo, quedando entonces la pena en 15 años y un día de manera efectiva claramente. Ahora bien, respecto del delito de ultraje del artículo 322 bis, este contempla una penalidad de 541 días a 3 años. Con los mismos argumentos, señalando que concurre el artículo 11, número 9 como una atenuante muy calificada, solicitaríamos con la rebaja que corresponde en un grado, que se imponga la pena entonces de 61 días de presidio menor en su grado mínimo. Y para el caso, al igual que las otras alegaciones, de que el tribunal considere que solamente concurre el artículo 11, número 9, no como una circunstancia calificada, solicitaríamos entonces que se le imponga la pena en el mínimo de 541 días. Todo esto, a diferencia de lo que ha señalado el Ministerio Público, sin costas de la causa, al haber sido representado por la Defensoría Penal Pública y en este caso por gozar también del privilegio de pobreza y por la misma condena aflictiva que se le va a imponer, y que se contabilice como abono todo el tiempo de privación de libertad que se imputa esta condena desde la privación de libertad de mi representado, que se produce desde el mismo 2 de septiembre de 2023 a la fecha. Esas serían las alegaciones de la defensa magistrada. Bien, réplica fiscal. Sí, su señoría. Desde ya nos vamos a oponer no tan solo a la calificante, sino, digamos, a que se considere el 11 número 9 como muy calificada, sino que desde ya ni siquiera se considere, su señoría, como ya lo adelantamos. Cuando se habla de una colaboración, es aportar antecedentes, trabajar en conjunto, casi en equipo para establecer la verdad. Eso es lo que se ha establecido en la doctrina y también en la jurisprudencia. Y cuando se habla de sustancialidad, se habla de un aporte de tal envergadura que permita, ¿cierto?, sin hacer otras diligencias, establecer lo buscado en la investigación. Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos por parte del acusado? Antecedentes vagos, antecedentes que omiten información e incluso que se falta a la precisión o verdad de muchas de las aseveraciones. Y en ese sentido, su señoría, primero, no nos entregó el cuchillo. Dice que lo va a tirar a unos basureros y a unos basureros que va a la Policía de Investigaciones y no lo encuentran ahí. Para precisar, se le consulta en juicio, ¿recuerda dónde lo votó? ¿En qué horario? ¿Qué día? No lo recuerda. Para él, una respuesta reiterada en las consultas es no recordar dónde. También cuando se le pregunta en juicio si él usó solo ese cuchillo, él dice que solo usó ese cuchillo, de tal manera que ahí tenemos otro antecedente omisivo, vago, que se ha de tener presente por su señoría y así lo solicitamos para no considerar esta colaboración como calificada, porque quedó establecido que utilizó diferentes elementos, entre ellos un elemento contundente. También señalar que dijo que puso toda la vestimenta de la víctima en la sábana o frazada en la que envolvió el torso. Sin embargo, no estaba en la parte de abajo, ni pantalones, ni pantaletas, ni calzones. En cuanto, nuevamente no nos entrega una información relevante y omite información. Señoría, hay algo muy importante y que da cuenta de su falta, la verdad, de conocer los antecedentes, en el sentido en que a la pregunta de si conoce o sabe cuál es el sexo físico o biológico de la víctima, señala que nunca la ha mirado debajo de la ropa ni sabe cuál es el sexo. Pero en el desmembramiento, su señoría, todos vimos, incluso aparece sin ropa interior, sin calzón, sin pantaleta, y al menos al tomarlo, si no se dio cuenta al efectuar los cortes, al menos al tomarlo y trasladarlo, sí, claramente debió darse cuenta de cuál era el sexo de la víctima, el sexo biológico, ya que fue encontrado de esa manera, sin ropa interior.
También cuando se le preguntó y se hizo referencia por qué deja en un sector una parte de él y en otro sector las piernas, él dice que todavía se lo está respondiendo, se lo está preguntando. Es decir, hay omisión clara, hay muchas cosas que dice que olvida y no nos da una respuesta que podamos estimar como colaborativa. Eh, y finalmente, su señoría, también cuando dice que se le consulta el motivo de la discusión por la cual se comienza esta agresión, dice que, y lo dice en el minuto 21, con 20 segundos de su declaración, difícil acordarme, imposible, pero él lo responde de manera inmediata, casi como preparado. Ni siquiera hace un esbozo de pensar y hacer un esfuerzo de hacer memoria para dar una respuesta que podamos entender como colaborativa. Esta cantidad de omisiones, imprecisiones o faltas a la verdad que podemos ver, en ningún caso pueden darnos o entregar una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Señoría, debemos entender entonces los antecedentes que tenía la Policía de Investigaciones. En pocos minutos, perdón, en poco tiempo entre la denuncia por presunta desgracia y el hallazgo de las piernas, esto es casi unas horas, 4 horas aproximadamente, ya se habían visto las cámaras de seguridad, ya se tenía la presunta desgracia, se sabía a quién se buscaba y también se sabía con quién andaba la víctima y en ese contexto se ubica, valga la redundancia, se determina la ubicación del domicilio del imputado, el cual se estableció, de acuerdo al relato de Garrido, que quedaba en las cercanías de donde habían sido encontradas las piernas. Antecedentes no menores, antecedentes importantes que cuando llegan a la casa, como señalé, es el padre el que colabora, el que los hace pasar, con quien conversan y el que los deja entrar al dormitorio. No es el acusado. Y el mismo acusado, su señoría, señala en su propia declaración, indicando, y ya con esto estoy terminando, señoría, indicando que como él mismo dice, los policías vieron la pieza llena de sangre, era lógico, era obvio que algo había pasado ahí. Y así lo menciona en su relato el imputado. Entonces, en el fondo no le quedó otra que señalar, sí, yo fui, porque los policías vieron la sangre y vieron lo que había pasado, que algo grave había pasado en esa pieza. En ese contexto, su señoría, con la gran prueba, la abundante prueba gráfica, de videos, de declaraciones de testigos, las pruebas científicas que dan cuenta de la existencia del ADN de la víctima y del imputado en todas estas especies, básicamente en el martillo, que fue tan relevante, nos habrían hecho llegar al mismo resultado, prescindiendo de la declaración del imputado en aquella oportunidad e incluso en el juicio. Por lo tanto, todo aquello hace que no puede ser concurrente la colaboración sustancial, toda vez que se exige una sustancialidad de tales dichos o aportes, la que no sea la especie. Y por las mismas consideraciones, mucho menos podemos calificarla, su señoría. Solicitamos se rechace. Bien, la delegación presidencial del Biobío. Magistrado, me remito a lo ya señalado. Bien, la querellante por la víctima indirecta. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, en los mismos términos, nosotros entendemos que ni siquiera da para considerar un 11 número 9. De hecho, veamos cuál es el propósito de la norma. Yo creo que entendamos de esa base. Cuando el legislador propone reducir la pena, lo que hace es claramente considerar y valorar el comportamiento del imputado posterior al hecho delictivo. En este caso en particular, su señoría, el imputado no confiesa el ilícito, no es algo libre y espontáneo. Las policías estaban en la puerta de su casa, ya habían ingresado al domicilio por autorización de su padre, su señoría, y además cabe destacar que con el conjunto de las pruebas hubiéramos llegado igual al mismo resultado. Entonces, ¿cuál es la relevancia o cuál es el objeto sustancial de la declaración prestada por el imputado? Nosotros sentimos que ninguna. Así las cosas, su señoría, vamos a solicitar directamente que se rechace la petición de la defensa, sobre todo en calificar, pero más aún ni siquiera en que se valore el 11 número 9, porque consideramos que no procede en el caso en particular, su señoría. Bien, la defensa finalmente, ¿algo más que señalar Sí, respecto de magistrada. las réplicas? Sí, magistrada. Lo que señalan en este caso los acusadores es que
los funcionarios habrían llegado de igual forma al mismo resultado. Lo cierto es que no llegaron, lo cierto es que llegaron por la colaboración de Óscar en este caso, lo que también llevó a que durante el juicio el propio Ministerio Público renunciara a gran cantidad de la prueba para acreditar un hecho que ya el propio sabía o sabíamos que estaba suficientemente acreditado. ¿Qué más sustancial que acompañar a los funcionarios policiales a indicarles el lugar del sector, el triángulo donde estaban los restos del cuerpo? Y nos señala ahora, solo utilizó el cuchillo, había más elementos contundentes, ¿cuáles? El propio Ministerio Público señala en la acusación que había un martillo que no incorporó. Entonces no se hace cargo de aquellos mismos elementos que renuncian. Y en este sentido, todo lo preguntado y todo lo que se le consultó a Oscar durante el juicio, lo contestó. Que no le guste la respuesta es algo diferente, o que le den una connotación diferente a la respuesta es algo que ciertamente no podemos hacernos cargo por parte del Ministerio Público, y tampoco pueden venir a cuestionarnos ahora en la audiencia del 343 que el motivo no se explicó, cuando esto debió haber sido también parte de la acusación y de la investigación previa, no el día de hoy, por lo cual creemos que evidentemente existe esta colaboración sustancial donde él presta estas declaraciones voluntarias sin siquiera haber existido una orden de detención en su contra y que se emana esta orden de detención de su propio relato. Por lo cual creemos que en el fondo concurre esta atenuante o como muy calificada o como la atenuante del artículo 11 número 9. Bien, entonces, habiendo recibido las alegaciones respectivas a la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal, se ordena que se certifique por el ministro de Fe de este tribunal los abonos que existan en la presente causa. ¿Hay alguna otra petición, fiscal? No tengo más peticiones, señoría. Querellante por la delegación presidencial. No tengo peticiones, magistrado, gracias. Bien, querellante por la víctima indirecta Sin peticiones, su señoría. y la defensa. Sin ninguna petición, maestra. Bien, entonces con logrado, siendo las 13:51, se pone término al presente juicio. Que tengan buen día. Hasta Hasta luego luego. a todos. Buen luego. día, hasta luego a todos. Buen día a todos.